Hola, muy buen día. Hoy estamos en la semana número 3 de nuestra asignatura Inclusión y Exclusión Social de la Maestría en Trabajo Social del Instituto Educativo Stephen Hawking. Un gusto saludarles, habla el maestro Irving Vázquez, docente de esta asignatura. El día de hoy veremos el tema la ciudadanía social como referente conceptual y funcional de la inclusión y de la exclusión social de la unidad 3, en donde abarcaremos temas relacionados al proceso social, político y estructural que hay detrás de la ciudadanía como un referente conceptual. Para precisar, es importante recordar que nosotros nos encontramos relacionados en diferentes órdenes sistemáticos, en sus diferentes dimensiones y en sus diferentes capacidades. Para entenderlo de una mejor forma y estructurarlo de manera deductiva, tenemos que nosotros somos parte de un ambiente. Este ambiente interacciona en diferentes instituciones sociales, diferentes estructuras, las cuales a su vez están estructuradas por instituciones, y estas instituciones están legitimadas por normas y leyes que son vigiladas principalmente por el Estado y sus diferentes instrumentos coercitivos y coaccionadores. Entendiendo esto, estamos en un ambiente, el ambiente que es parte esencial de diferentes relaciones sistemáticas. Dentro de ellas está la sociedad que al ser parte del ser humano que legitima su posición de poder y domina las otras especies, también necesita una jerarquización de esta organización. En sí, ¿qué es lo que se entiende por sociedad? ¿Cuál es nuestra concepción? Se debe de considerar la vida cotidiana, todo lo que pasa día a día, la rutina, los fenómenos sociales que se desencadenan, dadas las problemáticas que hay también en la cotidianidad, los modos de vida económico, político, ecológico y diferentes tipos de modos de vida que se acercan a lo cultural, tal como el educativo, las interacciones que hay en las instituciones sociales como la familia, la comunidad, y entender que el sujeto es una construcción social histórica que no depende solamente de un individuo, sino también puede ser una comunidad, puede ser una familia, como ya lo veíamos anteriormente. Para explicar la sociedad se han tenido diferentes corrientes sociológicas, y en lo que es el tema que nos atañe de la inclusión y la exclusión social, la teoría funcionalista nos dice que dentro de un sistema, dentro de una estructura, la función va a ser aquella cuando dé utilidad al Estado, o en su caso que no se interponga o no contravenga los intereses del grupo en poder, mientras que las estructuras comienzan a hablarse de instituciones, de estructuras sociales que sustentan la normatividad, y además hay una cuestión de liderazgo, hay una cuestión de posicionamiento del Estado. La teoría crítica critica a este Estado donde no hay un sujeto en el cual se coaccione para que mediante el poder se le pida o se le ordene mediante los diferentes instrumentos que siga una normatividad sin importar todos sus derechos sociales y humanos. La interpretativa se preocupa por rescatar la narrativa del sujeto para comprender cuál es esta subjetividad que se va construyendo día a día. Y la complejidad aborda problemas o perspectivas desde la modernidad, desde la cuestión, recupera la cuestión crítica, la interpretativa, para construir nuevos esbozos de acercamiento hacia lo que se entiende por sociedad. Entonces, el Estado legitima las relaciones sociales que hay en un espacio determinado. El Estado es la estructura suprema que vigila, castiga, constriñe, legitima
organiza, ordena mediante sus diferentes aparatos. Es entonces que la sociedad es el ambiente en el que interactúan distintos modos de vida, donde la estructura estatal gobierna, administra, legitima, organiza y ordena las interacciones sociales mediante políticas que los sujetos ejercen en las instituciones sociales. Para ello, para que el Estado funcione, se necesita la participación colectiva y social que sea sensible a los problemas sociales, que sea consciente de los problemas y además participe en la mejora de ellas, proponga, tenga esta capacidad de organización, sea autogestora de sus procesos para la modificación o cambios, sea mediante la sociedad civil o la organización social comunitaria autónoma, para hacer valer su opinión pública. Es así que el Estado trata de llevar o conforma instituciones político-administrativas que le van a servir para gestar nuevas formas de organización, nuevas formas de orden social que respondan a las necesidades de la población. Sin embargo, la política no solamente se acuña al poder del gobierno, sino también responde a las necesidades del mercado, la cual, también hay que hacer énfasis que las políticas públicas son construcciones sociales que retoman elementos de la historia de un país, que sistematizan los intereses y demandas de distintos sectores sociales, simbolizan y reelaboran los vínculos de control y orden público legitimados, contienen regulaciones económicas establecidas según un modelo de desarrollo y expresan las aspiraciones de equidad social de los grupos humanos. Entonces entendemos que la política, hay diferentes nociones de lo que se entiende por la política pública y la política privada. La anterior definición de Castro nos da un acercamiento de la política pública y también nos da una noción ahora, de acuerdo a Aguilar Villanueva, qué es lo que se entiende por una política que esté integrada, que responde tanto a la necesidad estatal, a la necesidad social, a la necesidad del mercado. La política es un comportamiento propositivo, intencionado, planeado, no simplemente reactivo o casual, que se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos por medios de ciertos medios. Muy interesante esta definición porque nos dice que los medios nos hace recuperar una definición maquiavélica que al hacer énfasis de los medios, que aquí los medios pueden ser todos estos procesos que se llevan a cabo dentro de un marco político. ¿Y cuál es este marco político? Ya que nosotros entendemos la política, en el imaginario social, la política tiene que ver con un sistema partidario, más en tiempos de elecciones como estamos viendo actualmente, que los elementos de la política, de acuerdo a las definiciones que hay en torno a Roth, nos dice, la política se trajo de un sistema funcional, administrativo, y la noción de política que tenemos en nuestro país viene a partir de una traducción que necesita tener mayor énfasis en lo siguiente. Se entiende como como es el gobierno de las sociedades humanas. ¿Tendremos ese tipo de política o tenemos esta raíz etimológica de políticas? Una actividad de organización y lucha por el control del poder, o una noción de policy, que es una asignación de propósitos y programas de las autoridades públicas. Una reflexión que les invito a que compartamos en nuestra siguiente sesión virtual. Las políticas públicas son construcciones sociales, ya lo decíamos, y es importante retomarlo porque entonces estamos volviendo a hacer énfasis en la historia. Entonces la política
Entonces, la política la podemos ver ordenada o estructurada en diferentes instituciones político-administrativas que le van a dar orden y organización a los diferentes procesos y demandas que se van a llevar a cabo en la administración pública. Nosotros podemos ver representada la política pública en la Secretaría de Gobernación, pero así como la Secretaría de Gobernación, hay diferentes entidades que les dan funcionalidad y ponen los insumos para que se puedan satisfacer las necesidades y respondan a las demandas nacionales, estatales, regionales y locales, pero que a su vez también estén acorde a los lineamientos internacionales. Dentro de ellas tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la SEP, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Bienestar, entre otras más, que ellas han tratado de, en este tiempo de riesgo socioambiental, han tratado de generar las estrategias de inclusión que puedan mitigar los efectos de riesgo sociosanitario. Dándonos un adentramiento a toda esta parte política, solamente un referente, es necesario comprender el basamento metodológico en el diseño, en la construcción y ejecución de la política pública. En un plan se consideran elementos normativos, entonces aquí vamos a ver las diferencias o los niveles de planificación. En un plan se consideran elementos normativos, teórico-conceptuales y genealógicos, es a lo que se le conoce como planeación. Aquí se responden las necesidades mediante un diagnóstico, se presenta y se expone cuáles podrían ser los ejes de acción, mientras que cuando hablamos de planificación, en un programa comienza a desarticular elementos específicos de un plan en general, donde la utilización de recursos técnicos toman importancia, pero la especificidad hacia una situación social se hace minuciosa para justificar las acciones a tomar. Los rubros estratégicos a desarrollar de los proyectos que se emanen. Por tanto, en un programa se hace uno de la planificación. Entonces, en la planificación se comienzan a articular, a desarticular también las diferentes acciones que se pueden crear, a tejer las diferentes relaciones que puede haber entre una institución pública y otra, y las estrategias y acciones que se pueden alcanzar mediante objetivos bien definidos, para que así recaiga en la idea de una idea instrumental, técnico-instrumental, que responda a necesidades específicas, en su caso a necesidades focalizadas. Mientras que en un proyecto, lo que se considera la unidad mínima de representación de la política pública, esto es muy importante, un proyecto va a ser la unidad mínima de una política pública, y es importante retomarnos en nuestra idea de inclusión y exclusión, porque nosotros generaremos, supervisaremos, haremos monitoreo de las diferentes políticas públicas, principalmente en trabajo social desde los proyectos, por todo formación técnico-instrumental, pero que a nivel disciplinar, ya en la maestría, nos da las herramientas para poder supervisar un proceso como este y además generar procesos de mejora. Emergen los recursos técnicos, instrumentales y operativos, donde la programación se ocupa en el uso de técnicas e instrumentos. Intervención para la participación, para la mejora o para reducir las brechas de desigualdad social. Se habla de los cambios, pero ¿cómo podemos entender estos cambios? ¿Cambios en qué? ¿Hacia quién? ¿Y hacia dónde? ¿Cómo lo podemos lograr? Mediante la gobernanza. Ese es un proceso importante, ya que el gobierno cede terreno frente a otros actores que entran en disputa. Así se ve la necesidad y obligación de negociar con los actores del mercado, la sociedad civil, los sindicatos, los grupos religiosos, los movimientos sociales, entre otros. Mediante la gobernanza y la participación ciudadana, en este caso institucionalizada, ambas son dos formas en las que se vincula el gobierno y otros actores del territorio necesarios para implementar políticas públicas. Es decir, entonces, que la gobernanza es el espacio donde el gobierno mediante el Estado ofrece oportunidades de participación social
donde pueden entrar organismos autónomos, colectivos, comunitarios, o también procesos que radican a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales. En razón a esto, en cuanto menos es capaz un Estado de conducir su sociedad, se habla del crecimiento de las posibilidades de ingobernabilidad. Cuando la gobernanza emerge, cuando surgen nuevas formas de participación, cuando no está respondiendo la autoridad de gobierno y la función administrativa, surgen nuevas formas de organización que exponen la ingobernabilidad, que se puede traducir como conflicto, caos, inestabilidad política, crisis institucional y de reproducción de capital. El objetivo de cualquier gobierno es mantener el orden, o eso es lo que se supone, la estabilidad institucional y el sistema mediante la gobernabilidad. El concepto hace referencia a la conducción de la sociedad por medio de las estructuras políticas y administrativas de los gobiernos, es decir, a través de su acción gubernamental. Hacer énfasis nuevamente en la ingobernabilidad que había podido ser neutralizada por acción legal, administrativa, política y social del gobierno, pero no eliminada, debido a que la naturaleza injusta de la sociedad en la base de sus relaciones de producción permanecía intocada, incluso atenuada. Nos da este idea Aguilar que la ingobernabilidad, el proceso de acciones pasivas, paliativas, que no respondían a lo requerido por la sociedad y la comunidad, había todo un aparato administrativo y legal que presionaba al gobierno. Sin embargo, hay nuevos mecanismos en los cuales la política universal o la política focalizada o la política que responde a estrategias solamente paliativas de acciones no perdurables y no redituables mediante un sistema de evaluación de impacto poco reconocido, nos habla de la ingobernabilidad. Por otro lado, entonces, hacer contrapeso, la gobernanza modificó el modelo corporativo y estatista vertical, en donde ellos son los poseedores de estas decisiones y del poder. Abrió el sistema con la finalidad de restarle soberanía a los estados, aunque por otro lado ha servido para incluir otros temas en las agendas públicas, que aunque no resuelve los principales problemas de desigualdad económica, abren una ventana de lucha y disenso y permite la inclusión de temas en las agendas públicas. En una idea de ambivalismo, en una idea ambivalente, el asistencialismo y lo asistencial, algo que nos dice Alayón. Si creemos que la manera, en tanto el asistencialismo, si creemos que la manera de implementación de algunas actividades de bienestar social sin apuntar a la erradicación de las causas profundas del atraso y la dependencia es la fórmula y la panacea para solucionar los problemas sociales, estaremos sin duda inmersas en el cretinismo del asistencialismo. Y esta es la típica política social de los grupos oligárquicos dominantes. Cuando nosotros proponemos, cuando hay políticas públicas ya propuestas, ya ejecutadas, donde solamente se palíe un problema de violencia mediante talleres que solamente profundicen y revictimicen a la población violentada, cuando hay políticas públicas que ofrezcan el paliativo de la reducción del hambre mediante desayuno, los cuales podrían tener dos vertientes que sí están respondiendo a su objetivo, sin embargo, no al objetivo central de erradicación de la pobreza, porque los comedores comunitarios, por ejemplo, no responden a reducir las brechas de desigualdad social. También cuestionable la dote de becas y de montos cuando hay otras necesidades latentes que podrían elaborarse en conjunto, en paralelo, como es la creación de todo un escenario
de inclusión laboral, como ya lo vimos, que reduzcan las brechas de desigualdad en tanto a la equidad y a los grupos vulnerables y a los grupos emergentes. Una medida de asistencialismo puede asemejarse a un Estado benefactor y paternalista. Sin embargo, un Estado que haga énfasis a la asistencia, sea a la inversa, la actividad asistencial es asumida como el derecho inalienable del pueblo explotado, interpretada en la perspectiva de la igualdad y la justicia social, y a la par se obra en contra de las grandes causas generadoras de explotación y miseria. Obviamente no puede hablarse de asistencialismo, donde se responde a la nación de sujeto participativo, colectivo, que participe, que se organice, que responda a necesidades específicas y colectivas. Estaremos hablando de asistencia. Los actores de la participación social. Tenemos por un lado al gobierno, y al gobierno y a la oposición del gobierno que está presionando que se hagan o no se hagan diferentes tipos de políticas en los diferentes niveles de gobierno y de poder de nuestro Estado mexicano, que va a ser la administración. En tanto al personal técnico, hablaremos de concejalías, de asociaciones. Mediante la ciudadanía, hablamos de los colectivos y asociaciones y de las personas individuales que asumen un liderazgo autónomo. Muy bien, esto fue un esbozo de nuestra tercera semana. Les agradezco su tiempo. Este video nos permite a nosotros profundizar en nuestra unidad 3, construcción de ciudadanía. Ahora te invito a que hagas lectura de lo que está programado en la plataforma, pero no sin antes realizar la actividad que te permitirá a ti reforzar lo visto el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el fin de semana. Hasta luego.